Saludos. Hoy vamos a meternos de lleno en algunos conceptos clave de la administración de empresas. Conceptos que, bueno, a veces usamos sin pensar mucho en los matices, ¿no? Efectivamente. Tenemos como guía una lista de preguntas, de estas típicas de examen, ¿sabes? Preguntas que probablemente vendrán al examen de administración de empresas. Ajá. La idea no es soltar la chapa teórica, sino desgranar un poco la esencia, ver por qué importan estas ideas en el día a día de una compañía. Claro, conectar la teoría con la práctica real. Exacto, desde lo más básico hasta los retos de ahora mismo. Y mira, para empezar fuerte, una duda clásica. ¿Administrar y gestionar es lo mismo? Porque suenan parecido, ¿eh? Es una pregunta genial para empezar, porque va a la raíz. A ver, en la calle, pues sí, los usamos casi como si fueran iguales. Claro, Pero si nos ponemos un poco más finos, conceptualmente, sí hay diferencias. Piensa en administrar como definir el rumbo, ¿sabes? la estrategia general, las grandes líneas. Eso es. Las políticas, la estructura, la visión a largo plazo. Es como diseñar la arquitectura del edificio, digamos. Vale, el plano, la brújula. Y gestionar sería... Pues gestionar sería ya bajar a la arena, usar ese plano y esa brújula para el día a día. poner los ladrillos. Exacto. Implementar las políticas, ejecutar la estrategia que se ha marcado, coordinar a la gente, el dinero, la tecnología, todo para llegar a los objetivos. Es el cómo hacemos que las cosas pasen, que el barco avance. Pero, a ver, siendo prácticos, ¿no se mezclan todo el rato? Yo pienso en una empresa pequeña, una startup. Totalmente. El mismo que piensa en la estrategia es el que luego está ahí picando código o hablando con clientes, por supuesto. En la práctica, y sobre todo cuanto más pequeña o ágil es la organización, esas líneas son súper borrosas. Un buen gestor tiene que tener visión y un administrador tiene que saber cómo funcionan las cosas abajo. Claro. Pero, aún así, entender la diferencia conceptual ayuda, sobre todo cuando la empresa crece. Sirve para aclarar quién hace qué, dónde está la responsabilidad. Para saber si el problema es del diseño o de la ejecución, ¿no? Justo, si falla el rumbo, es administración. Si falla la navegación del día a día, es gestión. Saber eso te ayuda a enfocar mejor. Es que, fíjate, tener esa claridad o no tenerla afecta directamente a lo ágil y eficaz que es la empresa. Vale, pillada la idea. Arquitectura versus ejecución, aunque luego en la obra estén todos mezclados. Y hablando de arquitectura y rumbo, eso me lleva a otros dos conceptos que a veces bailan, misión y visión. La pregunta 8 va de eso. Fundamentales. Son como el DNI y el sueño de la empresa. El DNI y el sueño. Me gusta. La misión es el DNI, es el quiénes somos y qué hacemos ahora. Define el propósito, la razón de ser hoy. O sea, ¿a qué nos dedicamos? ¿Para quién? Quedamos. Exacto. Es la identidad actual lo que te define en el presente. Y la visión es el sueño, entonces. Correcto. La visión es a dónde queremos llegar. Es la aspiración, esa imagen potente de lo que la empresa quiere ser en el futuro. No mañana, sino a 5 o 10 años vista. El gran objetivo a largo plazo. Eso es. Responde a dónde nos vemos, qué queremos conseguir. Y aquí está la clave. La misión te ancla. Te da foco ahora. La visión te tira hacia adelante, te orienta. Si una de las dos falla o se confunden. Pues la estrategia se queda coja, va a la deriva. Necesitas las dos bien definidas y alineadas. Una te dice quién eres, la otra a dónde vas. Anclar e impulsar. Clarísimo. Vale, con esa misión y visión como faros, toca pensar cómo llegar, ¿no? Y ahí entra la planificación. La pregunta 5 es directa. ¿Qué es planificar? Más allá de hacer listas, claro. Pues planificar, en esencia, es decidir hoy lo que queremos que pase en el futuro y cómo vamos a intentar que pase. Anticiparse. Exacto. Es poner a objetivos claros, qué queremos, y luego trazar los caminos, cómo llegamos. Pero ojo, no es solo eso. ¿Qué más hay? Pues algo crucial, pensar en los recursos. ¿Cuánto tiempo necesitamos? ¿Cuánto dinero? ¿Qué gente? ¿Qué tecnología? La lista de la compra para el viaje. Algo así. Es un ejercicio de pensar por adelantado y asignar lo que tienes. Si no planificas, vas a salto de mata, reaccionando a todo. Y normalmente, pues gastas más y consigues menos. Es como intentar montar un mueble de IKEA sin instrucciones. Ja, buena analogía. Pero todos sabemos que las instrucciones a veces fallan. O la realidad se empeña en no seguirlas. La pregunta 6 ya nos avisa. Problemas de la planificación. ¿Cuáles son los típicos? Unos cuantos, sí.
y muy reales. El principal, yo diría, es la incertidumbre. Es que el futuro nadie sabe cómo va a ser. Impredecible. Totalmente. Cambios económicos, la competencia que hace algo que no esperabas, una crisis como la que vivimos. Querer hacer un plan súper rígido y detallado para dentro de 3 años en un mundo que cambia cada día, Es un poco absurdo, ¿no? pues sí, es una receta para frustrarse. Y eso crea una tensión constante. Necesitas un plan para tener dirección, pero necesitas flexibilidad para cambiarlo sobre la marcha. El equilibrio entre el mapa y la capacidad de improvisar. Justo. Otro problema típico, la distancia entre el papel y la realidad. El plan en el PowerPoint queda precioso. Síndrome PowerPoint. ¡Ja! Exacto. Pero luego te estrellas con la resistencia de la gente al cambio, o que no tienes el dinero que pensabas, o que calcular los tiempos fue demasiado optimista, o simplemente que coordinar a mucha gente es complicado de narices. Y la lucha por los recursos, supongo, que nunca hay para todo. Desde luego, siempre hay que elegir, y eso genera conflictos. La clave aquí, yo creo, no es hacer el plan perfecto e inmutable, Si no, sino desarrollar una buena brújula, como decíamos antes, y sobre todo la habilidad para usarla y recalcular la ruta cuando viene la tormenta y te cambia el paisaje. me gusta eso. La brújula y la habilidad para navegar. Más realista. Y si planificar el día a día ya tiene miga, ¿cómo se hace para planificar a lo grande, a largo plazo? Ahí entra la planificación estratégica, la pregunta 9. ¿Qué tiene de estratégica? Pues lo que la hace estratégica es que mira lejos y mira ancho. Lejos y ancho. A ver. Lejos en el tiempo. Hablamos de años. Y ancho en el sentido de que mira la posición general de la empresa en su mercado frente a sus competidores. No solo mi departamento, sino toda la empresa. Exacto. El objetivo es definir el camino principal que va a seguir la compañía para lograr algo muy importante, una ventaja sobre los demás. Y que esa ventaja dure. Asegurar el futuro, vamos. Eso es. Y está súper conectada a la misión y la visión que comentamos. Les da forma, les pone un cómo y un cuándo. ¿Y qué características tiene? ¿Como las diferencias de un plan normal, digamos, de producción? Pues mira, primero, ese horizonte temporal largo. Segundo, el foco clarísimo en conseguir y mantener una ventaja competitiva sostenible. Lo de sostenible es clave, supongo. Importantísimo. Luego, implica un análisis muy profundo, no solo de lo que tienes dentro, tus puntos fuertes, tus debilidades. Sino también fuera. Crucialmente, analizar el entorno. ¿Qué oportunidades hay? ¿Qué amenazas vienen? También implica tomar decisiones gordas. ¿En qué mercados jugamos? ¿Con qué propuesta de valor única? Y por último, asignar los recursos más importantes, las grandes inversiones, el talento clave, a esas prioridades. No es planificar la semana que viene, es decidir si construyes una fábrica nueva y dónde. Has dicho varias veces lo de analizar el entorno. Y la pregunta 10 va justo de eso. Análisis del entorno general. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo escuchan las empresas lo que pasa fuera? Pues es mirar más allá de tus 4 paredes y entender las grandes corrientes que afectan a todos. Factores que tú no controlas, pero que te pueden cambiar el negocio. Tipo, Pues para ordenarlo se usa mucho el análisis PESTEL. Es un acrónimo para mirar lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, lo ecológico y lo legal. el PESTEL, sí. Exacto. Se trata de identificar tendencias, cambios gordos, riesgos, oportunidades, que vienen de ese contexto general. ¿Y por qué es tan importante? No vale concentrarse en lo mío y ya está. Imposible. Es que ninguna empresa vive aislada. Imagina, un cambio en la ley te abre un mercado o te lo cierra. Claro. Una crisis económica hunde el consumo. Una tecnología nueva deja tu producto viejo de repente. O cambian los valores sociales, como ahora con la sostenibilidad, y los clientes te exigen otras cosas. Ignorar eso es ir a ciegas. Totalmente. Analizar el entorno te permite anticiparte, ver venir los problemas antes de que te peguen fuerte y, ojo, también descubrir oportunidades que otros no ven. Es la base para que las decisiones importantes, las estratégicas, no se tomen en el aire. La idea es, tienes que entender el tablero de juego entero, no solo mover tus fichas. De la ventaja competitiva sostenible en el tiempo, VCS. Es la pregunta 7. ¿Qué es la VCS y cómo la consigues mirando fuera? Pues la VCS, la ventaja competitiva sostenible, es como el santo grial de la estrategia. El grial. Sí. Significa que tu empresa tiene algo, una habilidad, un recurso,
una forma de hacer las cosas que te permite ganar más dinero o crecer más o lo que sea que tus competidores. Y lo importante, de forma continua, porque a ellos les cuesta un montón copiarte o superarte. Que no sea flor de un día. Exacto, que perdure. Y la conexión con el análisis del entorno es total, porque es precisamente mirando fuera donde detectas las oportunidades para construir esa ventaja única. Un ejemplo rápido para que lo vea claro. A ver, imagina que el análisis Pestel te dice que la gente y los gobiernos están cada vez más preocupados por el medio ambiente. Eso es social, ecológico, legal. ¿Vale? Pues una empresa que ve eso venir y se pone las pilas antes que nadie, invierte en desarrollar procesos súper limpios y eficientes. Se adelanta. Exacto. Y podría conseguir una ventaja en costes, porque gasta menos energía, por ejemplo, y también una ventaja de imagen, de marca verde. ¿Entiendo? Y si esa tecnología o ese conocimiento es difícil de copiar rápido por los demás, a lo mejor porque lo patentas o es muy complejo o los rivales tienen fábricas viejas que no pueden cambiar fácil, pues ¡zas! Ahí tienes una ventaja que puede ser sostenible. Vale. Otro ejemplo, pillas una tendencia tecnológica nueva antes que nadie y creas todo un sistema a su alrededor. La clave de la sostenibilidad es esa dificultad para que te imiten. No es solo ser diferente, es ser diferente de una forma que a los otros les resulte muy caro o muy difícil copiar. Construir un muro alrededor de tu diferencia. Algo así, pero un muro inteligente. Entendido. No solo ser mejor, sino ser distinto de forma defendible. Y hablando de fuerzas de fuera que te obligan a moverse, la pandemia, vaya terremoto. La pregunta 2 pide pensar en su impacto. Pues sí que lo tuvo. Madre mía. Fue una prueba de estrés brutal para todo el mundo. Y un acelerador de cambios tremendo. La pregunta nos hace pensar en varias cosas. Primero, el caos operativo. Cierres, las cadenas de suministro hechas polvo, tener que trabajar con mascarillas y distancias. Un lío monumental. Segundo, la digitalización a la fuerza y a toda velocidad. El teletrabajo, vender online, las videollamadas, cosas que iban poco a poco, de repente eran o las hacías o cerrabas. Sí, la transformación digital dejó de ser un plan para ser el día a día. De golpe. Exacto. Tercero, nos hizo repensar eso de tener todas las fábricas en la otra punta del mundo, buscar más seguridad, más cercano, cadenas de suministro más resistentes. Más resiliencia. Esa es la palabra. Cuarto, el teletrabajo o los modelos híbridos se han quedado, y eso cambia todo. Cómo gestionas equipos, la cultura de empresa, la tecnología que necesitas. Y quinto, dejó clarísimo que necesitas tener músculo financiero y ser ágil para aguantar golpes así y adaptarte rápido. Resiliencia otra vez. Es que la pandemia no fue solo una crisis pasajera. Fue como echarle gasolina a tendencias que ya estaban ahí y sobre todo nos enseñó las costuras, las debilidades de muchos negocios. Un antes y un después claramente. Bueno, si pasamos de cómo nos afecta lo de fuera a cómo funcionamos por dentro para dar valor, llegamos a la pregunta 3, la cadena de valor. Pide dibujarla y explicar por qué es importante. ¿Cómo entendemos esto sin que suene a rollo teórico? A ver, la cadena de valor, que popularizó Michael Porter, es básicamente una herramienta como para desmontar la empresa en piezas, en sus actividades principales, y ver dónde se crea el valor para el cliente y cuánto cuesta crearlo. Como abrir el capó del coche para ver el motor. Exacto. Y lo de diagramar es simplemente visualizar ese flujo, ese desmontaje. ¿Y cómo se organiza ese despiece? Pues Porter lo divide en dos tipos de actividades. Las primarias, que son las que tocan directamente el producto o servicio. Las que ve el cliente casi. Eso es. Traer materiales, logística de entrada, fabricar o hacer el servicio, operaciones, llevarlo al cliente, logística de salida, venderlo, marketing y ventas, y ayudarle después, servicio postventa. Vale. Y luego están las actividades de apoyo, que son las que hacen posible que las primarias funcionen bien, como los cimientos y las instalaciones de la casa. ¿Por ejemplo? Pues la dirección general, la gestión financiera, la infraestructura, contratar y formar a la gente, recursos humanos, investigar y desarrollar nuevos productos o procesos, desarrollo tecnológico, y comprar las cosas que necesitas, compras o abastecimiento. ¿Entendido? ¿Y para qué sirve tener este mapa tan detallado?
pues es súper útil estratégicamente. Te permite ver exactamente dónde estás creando valor de verdad, dónde eres bueno y cuánto te cuesta cada paso. Para optimizar. Claro, te ayuda a responder en qué somos diferentes y mejores, dónde podemos quitar grasa, reducir costes sin fastidiar al cliente, qué cosas son vitales hacer nosotros y que podríamos encargar a otro, externalizar. Analizar tu cadena y compararla con la de la competencia es clave para ser más eficiente y reforzar tu ventaja. La idea es, no puedes mejorar lo que no entiendes bien. La cadena te da esa foto detallada. Una radiografía del negocio para saber dónde operar. Muy gráfico. Y ya para ir cerrando, volviendo a la realidad de hoy, la pregunta 4 nos lleva a la estrategia digital. ¿Qué es lo imprescindible hoy para que funcione? Porque ya no es una opción, ¿verdad? Indispensable. De hecho, ya casi no es una estrategia digital aparte, es que la estrategia de negocio es digital o tiene un componente digital enorme. Está en todo. Exacto. Hay varios pilares clave. El primero, yo diría, una obsesión total por la experiencia del cliente online. Cada clic, cada pantalla tiene que ser fácil, útil, agradable, personalizada, si puede ser. Ahí los datos serán la clave, ¿no? Totalmente. Segundo pilar, usar datos y análisis de forma inteligente. Es que lo digital genera una cantidad de información brutal. Montañas de datos. Pues la clave es convertir esos datos en ideas, en conocimiento para decidir mejor, para personalizar lo que ofreces, para anticiparte a lo que necesita el cliente, para optimizar todo. Tercero, elegir y usar bien la tecnología. No es tener el último cacharro por tenerlo. No es coleccionar apps. Exacto. Es usar las herramientas adecuadas, la nube para ser flexible, la inteligencia artificial para ser más listo, el Internet de las cosas si te sirve, para arreglar problemas de verdad o crear oportunidades nuevas. ¿Algo más que sea crítico? Sí, dos cosas que a veces se olvidan un poco y son vitales. Cuarto, la agilidad. El mundo digital va a toda pastilla. Un día una cosa, al día siguiente otra. Pues la empresa tiene que poder probar cosas nuevas, aprender rápido, cambiar de rumbo si hace falta, sin que sea un drama ni tarde 6 meses. La forma de organizarse y la cultura tienen que permitir esa agilidad. Y quinto, la ciberseguridad, como base de todo. Fundamental. Cuanto más digital eres, más te pueden atacar. Proteger tus datos, los de tus clientes, tus operaciones, no es un gasto. Es invertir en confianza y en que el negocio siga funcionando. La idea final es, la estrategia digital buena no va solo de tecnología. Va de meter esa tecnología de forma inteligente en todo, en cómo trabajas, en tu cultura, en tu modelo de negocio entero. Bueno, pues sí que hemos dado un buen repaso, ¿eh? Partiendo de esas preguntas de examen, hemos tocado desde lo más básico, administrar, gestionar, misión, visión, hasta los líos de la planificación, mirar el entorno, buscar esa ventaja que dure, el impacto de shocks como la pandemia, entender cómo creamos valor por dentro. La cadena de valor, sí. Y acabar con la estrategia digital, que ya es el pan nuestro de cada día. Si tuvieras que sacar una gran conclusión de todo esto, ¿cuál sería? Pues la conclusión yo creo es que todo está conectado. No puedes entender la estrategia sin la misión, ni la misión sin el entorno, ni la ejecución sin la planificación. Es un sistema. Exacto. Es un sistema interconectado. Y dominar estas piezas, saber cómo encajan, no es solo para aprobar un examen. Es que es básico para cualquiera que quiera entender cómo funciona una empresa hoy, dirigirla o simplemente trabajar en ella de forma eficaz. Son las herramientas para navegar la complejidad actual. Totalmente de acuerdo. Las piezas del puzzle para entender cómo se mueven las empresas. Y bueno, como nos gusta hacer, dejamos una pregunta en el aire para que la gente le dé una vuelta. A ver. Viendo la velocidad a la que cambia todo, sobre todo la tecnología, la sociedad, ¿cuál creéis que será la próxima gran pregunta? Esa que aún no está en los libros de texto, que los líderes tendrán que hacerse sí o sí para seguir siendo relevantes en los próximos 10 años. Ahí queda eso. Buena pregunta para reflexionar. Pues muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Un placer, como siempre.